El fuego crepitaba como un animal antiguo, elevando chispas que parecían estrellas moribundas en la noche medieval. A la luz de esas hogueras, erguidas para destruir cuerpos, voces y memorias, nacía silenciosamente algo que ningún verdugo podía controlar, el pensamiento moderno. Mientras las llamas devoraban a las acusadas de brujería, un nuevo modo de mirar el mundo emergía entre sombras, como si la razón misma se alimentara del dolor humano para despertar. Y aquí surge la pregunta que atraviesa siglos como una flecha encendida: ¿qué vio la filosofía en la brujería que la Iglesia quiso enterrar para siempre? ¿Por qué, detrás de cada cuerpo condenado, había una idea que no podía ser calcinada? Este video abrirá un portal hacia esa respuesta oculta. Revelaremos la dimensión espiritual que la bruja encarna como figura de soberanía interior, la dimensión política que convirtió su existencia en una amenaza para el poder, la dimensión psicológica que los primeros filósofos comenzaron a vislumbrar en medio del miedo colectivo, y la dimensión metafísica, donde la bruja aparece no como enemiga de la luz, sino como guardiana del umbral entre los mundos. Prepárate para descubrir que la esencia de la bruja no es un crimen, ni un pacto prohibido, sino una rebelión de conciencia que ninguna hoguera pudo extinguir. Antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de almas despiertas. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, para que cada nuevo mensaje del Mago Lumen llegue directamente a ti. Aquí compartimos enseñanzas que conectan con tu esencia, ejercicios de conciencia, y secretos para transmutar la oscuridad en luz. Antes de ser un fantasma perseguido por la superstición, la bruja era un arquetipo alquímico, una figura situada entre lo visible y lo invisible. Su existencia simbolizaba la profunda conexión entre el microcosmos humano y el macrocosmos divino. Comprendía que cada planta, cada estrella y cada emoción eran expresiones de un mismo tejido sagrado. Por eso su presencia inquieta recordaba al mundo que el universo no está muerto, sino vivo y lleno de espíritu. El famoso pacto atribuido a las brujas no era, en su raíz simbólica, un acuerdo con una entidad oscura, sino un pacto con la propia sombra interior. Significaba adentrarse en territorios psíquicos donde la moral oficial no tenía acceso, reconocer deseos, heridas, instintos y transformarlos en conciencia. Esta valentía espiritual se reinterpretó como herejía porque desafiaba la estructura de control que dependía del miedo. La bruja también era la guardiana del límite. Caminaba en los límites, entre el día y la noche, entre la razón y la magia, entre el dogma y la liberación. En un mundo construido sobre certezas rígidas, ella representaba la fluidez del misterio. Su sabiduría no obedecía a templos ni tronos, obedecía al pulso de la tierra y al lenguaje de los ciclos. El miedo espiritual femenino, su intuición, su poder sanador, su capacidad para leer la energía tras las formas, alimentaba las narrativas demonológicas. Lo que no se podía controlar, debía ser destruido. Así fue como se creó un enemigo metafísico a partir de una mujer que simplemente recordaba verdades antiguas. El Sabbat, considerado una orgía demoníaca, simbolizaba algo mucho más profundo: la reunión de almas en resistencia, espíritus que no aceptaban la servidumbre espiritual en la mutilación de la conciencia. Era el eco de una comunidad interior, un círculo de libertad que vivía a pesar del terror. A medida que Europa se adentra en los oscuros siglos del miedo religioso, el arquetipo de la bruja comienza a tomar forma en la realidad, en la imaginación febril de inquisidores, moralistas y demonólogos. Estos hombres, armados con libros, dogmas y una profunda angustia espiritual, moldearon la figura de la bruja como un enemigo perfecto, invisible, impredecible y capaz de conspirar en el mundo más infernal. Lo que antaño era sabiduría popular, medicina herbal o rituales antiguos, se reinterpretó como una alianza con las fuerzas del mal. De ahí la llamada teoría elaborada de la brujería, un meticuloso sistema demonológico que incluía 4 pilares principales. El pacto con el diablo, símbolo de traición espiritual. La huida, señal de movimiento sobrenatural y desobediencia a las leyes naturales. El Sabbat, representado como una parodia perversa de los sacramentos. Magia dañina, atribuida a desgracias, enfermedades y tormentas. Pero detrás de esta arquitectura del horror había algo mucho más profundo: el miedo colectivo transformado en mito.
Era la sombra psicológica de una sociedad que no sabía gestionar su angustia, su ignorancia y sus tensiones sociales. La bruja era el recipiente del que se vaciaban la culpa, la frustración y la crisis espiritual. Esta construcción demonológica funcionaba como alquimia social. El poder transmutaba los miedos difusos en un enemigo metafísico que justificaba controles, persecuciones y purgas. La bruja no nació del mal, una nación de miedo organizado. Hoy, al observar este periodo desde una perspectiva espiritual, comprendemos que el pánico moral medieval no era una guerra contra el diablo, sino una guerra contra su propia sombra colectiva. Los demonólogos creían que podían ver monstruos en el exterior porque no podían enfrentarse a quienes vivían en su interior. Por lo tanto, la conspiración demonológica revela menos sobre las brujas y más sobre la psique humana cuando se desconecta de su luz interior. En medio de la histeria colectiva, algunos pensadores se atrevieron a profundizar en el miedo. Entre ellos, surge la fascinante figura de Heinrich Cornelius Agrippa, un erudito atrapado entre dos mundos. Por un lado, su aceptación cultural de la existencia de la brujería. Por otro, su profunda indignación ante la injusticia cometida contra las mujeres y los pobres. Agrippa afirmaba, como alquimista de la ética, que el verdadero demonio no era la bruja, sino la injusticia institucionalizada. Para él, el mal no residía en pócimas ni conjuros, sino en las mentes cegadas por el odio, en los torturadores que extraían confesiones imposibles y en una maquinaria social intoxicada por el miedo y el poder. Pero el giro definitivo lo dio Johann Wee, el Vires, discípulo de Agrippa. Fue con este nacimiento que nació la primera perspectiva protopsicológica, la brujería. Wee cree que muchas mujeres acusadas no eran agentes del mal, sino víctimas de estados emocionales extremos, especialmente lo que en aquel entonces se denominaba melancolía. Lo que la Inquisición interpretó como un pacto demoníaco era, para Wee, un sufrimiento interior que requería cuidados, no fuego. Aquí comienza el nacimiento de la mente moderna. La transición del demonio externo conduce a un desequilibrio interno. Por primera vez, el mal se comprendió no como una entidad, sino como un estado psíquico. Este acto de valentía intelectual abrió una brecha en el monolito del miedo. A partir de estas ideas, la filosofía y la ciencia primitiva comenzaron a colaborar en un proceso de desmantelamiento del miedo. Se cuestionan las pruebas, los métodos y los dogmas. Los filósofos piden razón, los médicos, discernimiento, algunos místicos, compasión. Por lo tanto, la violencia comienza a reinterpretarse como error, exceso y ceguera espiritual. Estos pensadores actuaron como auténticos alquimistas del espíritu, transmutando una sociedad intoxicada por supersticiones en una conciencia más lúcida. Demostraron que el miedo puede destruir mundos, pero la razón, iluminada por el espíritu, puede reconstruirlos. La melancolía, en el pasado, se consideraba una oscuridad interior, una nube emocional que podía sumergir al individuo en visiones, desesperación o comportamientos incomprendidos. En una época en la que no se podía distinguir la psique de lo sobrenatural, estos estados profundos se interpretaban como un pacto diabólico. Lo que era dolor psíquico se interpretaba como herejía espiritual. Wee fue el primero en sugerir que los llamados demonios que atormentaban a los acusados no eran entidades reales, sino metáforas involuntarias de estados psíquicos extremos: ansiedad intensa, delirios, trauma, aislamiento, pérdida. Veía humanidad donde otros veían monstruos. Con este gesto, Wee rompe el círculo vicioso de la tortura y el miedo. Su visión sustituyó el castigo por la comprensión, proponiendo que muchas brujas necesitaban atención médica y apoyo emocional, no sentencias de muerte. Este fue uno de los primeros movimientos históricos en despatologizar el mal y espiritualizar la psicología, comprender que la sombra no es un enemigo, sino un territorio interior. Este cambio abrió las puertas a la futura psicología moderna. Al separar el sufrimiento humano de la superstición demonológica, Wee sembró las primeras semillas de una ciencia de la mente, donde el desequilibrio emocional no es un pecado, sino una llamada a la sanación. La perspectiva alquímica nos permite ver que, fundamentalmente, este cambio representó una revelación espiritual. El infierno no es un lugar externo, sino un estado interior que clama por la luz. La sombra no necesita ser quemada, necesita ser integrada. El mundo creía ver demonios danzando en cada sombra,
pero algunos espíritus lúcidos comenzaron a profundizar en el pánico y a observar el mundo como quien contempla un espejo que se extiende ante la humanidad. Entre ellos emergió Reginald Scott, una figura que desmanteló, pieza por pieza, el edificio emocional que había sustentado la idea de la bruja como enemiga del orden divino. Su obra no fue simple escepticismo, fue un acto alquímico, la transmutación del miedo en lucidez. Scott expuso algo que nadie quería admitir, que la mayoría de los acusados eran pobres, enfermos, viudos, marginados. Eran cuerpos utilizados como contenedores donde la sociedad depositaba su frustración, su ira, su miseria espiritual. Lo que se llamó maleficio no era magia, era proyección. Era dolor social buscando un rostro al que culpar. Y, en su nombre, Scott rasgó el vellón del mito. También cuestiona el uso distorsionado de la Biblia. Aunque los inquisidores citaron los versos como armas, esto demostró que eran interpretaciones distorsionadas por intereses políticos y temores colectivos. El texto sagrado, en esencia, habla de discernimiento, no de persecución. De sabiduría, no de paranoia. La escritura se había convertido en un espejo deformado. La crítica filosófica se convirtió entonces en un bálsamo, un verdadero antídoto contra la histeria. La razón, cuando no está al servicio del ego herido, es una chispa divina que ilumina precisamente lo que el miedo intenta ocultar. Scott, sin proponérselo, reveló un profundo principio espiritual. La bruja no era una enemiga del mundo, sino un síntoma de su herencia colectiva. Cada acusación era un grito reprimido, cada proceso una válvula de escape para una sociedad incapaz de abordar sus fracturas internas. La crítica racional no fue solo un avance intelectual, fue un acto de compasión. Un acto de ver. Un acto de devolver a la humanidad el poder de asumir su propia sombra. Aunque muchos filósofos encendieron la luz en medio del caos, otros, paradójicamente, ayudaron a mantenerla. Y esto revela una verdad espiritual inquietante: incluso la mente más brillante puede ser esclava de su tiempo, sus miedos y sus sombras internas. La razón, al desconectarse del corazón, también puede convertirse en superstición. Algunos pensadores, atrapados por el clima emocional de la época, reforzaron su creencia en pactos demoníacos y conspiraciones invisibles. Su filosofía, en lugar de liberar, se utilizó para justificar persecuciones, torturas y leyes absurdas. El miedo moral, incluso disfrazado de lógica, siguió siendo temible. La modernidad, esta era que se presumía nacida bajo el signo de la claridad, surgió, en parte, contaminada por supersticiones profundamente arraigadas. La luz y la sombra se funden en su origen. Y este contraste nos enseña que la evolución espiritual no es lineal, avanza, retrocede, tropieza y resurge. Aquí surge el gran sentido espiritual: la razón no basta si no está guiada por la conciencia. Una mente puede ser brillante y, al mismo tiempo, estar encadenada al terror colectivo. El despertar espiritual requiere un equilibrio alquímico, claridad mental y apertura del alma, discernimiento y humildad, análisis y compasión. La bruja, para estos filósofos que se dejaron llevar por el pánico, no era un arquetipo simbólico ni un reflejo de la sombra humana. Era un enemigo literal. Y así, la razón, que debería iluminar, reforzaba la oscuridad. Es una advertencia para cualquier buscador: la luz no elimina la sombra, la revela. Quienes no comprenden este principio caen en la trampa de su propia mente. Para comprender el verdadero significado de la palabra brujería, es necesario desvelar todos los velos: el histórico, el teológico, el político y el filosófico. Porque lo que se registraba en los tratados medievales no era la verdad, sino la sombra del miedo colectivo proyectada sobre ciertos cuerpos, especialmente los femeninos. Lo que llamamos brujería es, desde una perspectiva esotérica, un conjunto de prácticas y estados de conciencia orientados a la soberanía interior, el dominio de la voluntad, un diálogo íntimo con la naturaleza y la expansión del espíritu. Desmitifiquémoslo desde sus raíces. La brujería nunca fue un pacto con demonios externos, sino una alianza con su propio poder interno. El llamado pacto es, en clave alquímica, el momento en que el ser humano decide no vivir dormido dentro de la estructura impúdica, sino despertar su voluntad y cruzar su sombra. Un acto de profunda autonomía, intolerable para las instituciones que dependen de la obediencia.
El vuelo, tan ridiculizado por los inquisidores, es una metáfora luminosa, representa el ascenso de la conciencia más allá de los límites del condicionamiento, la liberación del alma de las fronteras del miedo. Es un viaje interior, en lo físico. Un despliegue de la percepción. El Sabbat, tan demonizado, también era un símbolo, la reunión de almas rebeldes, espíritus inflexibles, buscadores que se reúnen en torno a la llamada del conocimiento prohibido, no porque sea maligno, sino porque es libre. En clave mística es el eco de antiguos círculos de sabiduría, donde los iniciados compartían técnicas, visiones y secretos del cosmos. La bruja, entonces, no es una criminal, es una iniciada. Alguien que restablece la conexión con la naturaleza, que escucha los ritmos de la tierra, que honra lo femenino sagrado, que comprende la ley oculta que late tras cada manifestación. La bruja encarna la rebelión de la conciencia ante cualquier forma de tiranía espiritual. Reivindicar este significado no es un acto histórico, sino metafísico. Es recordar que la verdadera magia es la expansión del ser. Que estaba prohibido no era maldad, sino autonomía. Y que la filosofía, al encontrarse con la alquimia del espíritu, finalmente reconoce la verdad. Brujería es el nombre que se da a quienes se atreven a despertar. La historia oficial está llena de demonios, errores y pactos imposibles, pero la verdad que arde silenciosamente bajo los siglos, es otra. Las persecuciones no son actos de fe, sino mecanismos de control. Las estructuras de poder poseen algo mucho más subversivo que la magia, la autonomía femenina y espiritual. La bruja representaba una forma diferente de existir, no necesitaba intermediarios para comunicarse con lo divino, no obedecía jerarquías, no imploraba permiso para conocer la naturaleza. Su medicina herbal competía con la medicina oficial. Su intuición desafiaba el dogma. Su conexión con los ciclos de la tierra desmantela la narrativa de un mundo completamente gobernado por la institución. El poder religioso vio en ella un grito peligroso, una mujer que sanaba, que aconsejaba, que veía más que todo. Una mujer que no tenía miedo. Por eso era intolerable, porque rompía el monopolio espiritual. El diablo que tantas veces se nombró no era una entidad externa, sino el símbolo de todo lo que escapaba al control institucional: la libertad, el cuerpo, la naturaleza, el lenguaje correcto, la sabiduría no autorizada. El legado colectivo que se abrió entonces, y que aún vibra en nuestra memoria ancestral, es el legado del miedo disfrazado de virtud. Porque los pueblos de hoy no son guerras contra el mal, sino actos políticos camuflados en cruzadas espirituales. Si alguien recordara que la divinidad también habita en la tierra, en las plantas, en la intuición, en la conciencia que no necesita permiso para despertar. Hoy, cuando el mundo se proclama racional y moderno, el arquetipo de la bruja regresa con fuerza, no como un personaje folclórico, sino como una maestra silenciosa. La bruja es el símbolo del alma que no se doblega, del espíritu que permanece intacto incluso cuando todos a su alrededor exigen obediencia. Desde una perspectiva filosófica, nos ofrece una lección crucial: la libertad interior es la única libertad verdadera. El dogma, ya sea religioso, político o psicológico, solo domina a quienes renuncian a pensar y sentir por sí mismos. La bruja nos recuerda que su mente lúcida y su corazón despierto son incompatibles con su desaparición. Desde una perspectiva espiritual, representa la integración de la sombra. En lugar de demonizar lo desconocido, la bruja lo abraza, lo estudia, lo transforma. Tu sabiduría consiste en mirar de frente a lo que otros ocultan. Este gesto es el principio de la autoconciencia. Desde la alquimia, su enseñanza es aún más profunda: transmutar el miedo en conciencia. Cada emoción oscura es materia prima, cada legado es un cuerno, cada duda es un crisol. La bruja es quien trabaja con sus sombras para convertirlas en luz operativa. Por lo tanto, su regreso a la cultura contemporánea no es una moda, es un síntoma. El alma colectiva está despertando y busca recuperar lo que le fue arrebatado durante siglos: la soberanía espiritual. La brujería, entendida en su esencia, es un llamado a reconectar con la intuición, con la voluntad, con la libertad divina que habita en cada ser humano. Llegamos al final del camino y algo se vuelve claro: el fuego que arde, hoy ilumina. Las llamas que destrozaron cuerpos no pudieron destruir el símbolo. Ahora, en el pleno despertar de la conciencia, la filosofía y la brujería se reencuentran,
reconciliándose como si fueran parte del mismo espejo. La razón y la magia no son opuestas, son complementarias. La bruja permanece como un arquetipo eterno, el alma indomable, la conciencia que no negocia su verdad, el espíritu que recuerda lo que la historia quiso enterrar. Ella es la guardiana que vive en el límite entre los mundos, la voz que susurra cuando la razón se desmorona, la fuerza que nos invita a mirar con más claridad que nunca. Y por lo tanto, este cierre es también una revelación. Si estás aquí, es porque una parte de ti recuerda. Recuerda el conocimiento que nunca se desvanece. Recuerda el fuego que te guía. Recuerda la soberanía espiritual que nunca se puede extinguir. La bruja interior es esa parte de ti que busca, que pregunta, que no acepta respuestas vacías. Es la llamada que te trajo a este video, a este mensaje, a esta clase iniciática. El camino no termina aquí. Este es solo el umbral. Si quieres ahondar en los secretos del espíritu humano, en la sabiduría oculta que desafió imperios y transformó almas, sigue el camino del mago Lumen. Porque el despertar no es un destino, es un llamado. Ya lo escuchaste.